Bueno, la semana pasada en este mismo espacio señalábamos que el gobierno nacional tenía un solo timbre que tocar para salir de la crisis acuciante que estaba atravesando la Argentina y el gobierno en particular, porque es una crisis que golpea sobre uno de los activos más importantes que tiene el gobierno, que es una cotización baja de la divisa estadounidense, que junto al parate económico mantiene la inflación frenada y permite a algunos sectores, los más beneficiados de la economía, acceder a dólares baratos. Hablábamos de Scott Bessent, información que se confirmó horas más tarde porque, si no me equivoco, el viernes de la semana pasada, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos escribió en Twitter que el gobierno norteamericano estaba comprometido con la actualidad argentina y con el gobierno de Javier Milei, y que iban a hacer todo cuanto fuera necesario para bancar a Milei en la medida que sostengan el rumbo, Que ¿no? hasta ahora son 3 tweets y un premio, pero bueno. Bueno, No a esto le sucedió el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, a la reunión de la ONU, viajó con su equipo económico y ahí tuvo un encuentro en estos entre bambalinas que hay en la ONU, porque tampoco fue una recepción oficial que recibió Milei en Estados Unidos, como sí tuvieron otros presidentes argentinos, pero recibió un espaldarazo muy fuerte del propio presidente Donald Trump y esto fue ratificado además por el secretario del Tesoro. Por ahora aportaron mucha expectativa, pero como bien decís, ni un solo dólar. De cualquier manera, el mercado está hecho en gran parte de expectativa, entonces la expectativa devaluatoria hacía que la gente vaya en la medida de sus posibilidades a cambiar los pesos por dólares, y ahora la expectativa de que va a haber un respaldo financiero de Estados Unidos que va a garantizar que el gobierno en 2026 pueda pagar los vencimientos de deuda, entonces eso hace que los principales tenedores de bonos no sigan vendiendo y salgan a comprar, que los actores más relevantes del mercado hagan lo mismo, y entonces la gente de a pie no le queda mucha alternativa que seguir en esa misma dirección. El que compró dólar a 1.400 y pico pensando que si iba a ser 1.600, 1.700, bueno, 2.000. Si los necesita está en un problema, si puede esperar no lo estará, porque a esto, como siempre, le va a suceder otra evaluación. Claro. Bueno, las relaciones carnales entonces fueron retribuidas con una declaración de amor que no tiene precio realmente, porque esta expectativa que regaló el gobierno de Estados Unidos le dio oxígeno a la administración local. La del presidente de Estados Unidos, entonces, Donald Trump, y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, una declaración muy valiosa para el gobierno. El amor, evidentemente, está. Y hay motivaciones geopolíticas de máxima relevancia para justificar tanto amor por parte del gobierno de Estados Unidos hacia la Argentina, pero ser adulto tal vez no sea otra cosa que admitir finalmente que el amor es muy lindo, pero no es suficiente. ¿Estás hablando de vos? El secretario del Tesoro, parece que así le dice Javier Adona al Tesoro, su secretario, que oficia de ministro de Economía, se llama Scott Bessent, supeditó especie de contrato matrimonial al resultado electoral que tengamos en octubre. Por eso los dólares no están. Claro. ¿Sí? La expectativa creada por el gobierno de Estados Unidos tiene valor. No tiene precio porque no están los dólares, pero tiene un valor relevante, ¿sí? No es para desconocer y decir, bueno, pero no pusieron plata. Es relevante y por eso los bonos subieron, los dólares bajaron, el gobierno ahora cancherea. Permite, por lo menos, al menos por ahora, sí, le da respirar. Un mes de aire, pero el problema es qué pasa si después finalmente terminan perdiendo. Bueno, de eso vamos a charlar un poco, por supuesto. Hay una parte que es la política también. Te decía entonces que... Te spoileé.
que... no, a mí no, porque yo ya sabía igual. Te decía entonces que Estados Unidos supedita un poco el aporte de valor en dinero al resultado electoral. Una especie de te quiero, pero primero ganarle al peronismo, parecen decir desde el Salón Oval. En rigor, lo que busca Estados Unidos es certificar el divorcio entre Argentina y China. Esta es la relevancia que tiene Argentina en este momento. Y por ese lado tal vez hay que pensar la pérdida de soberanía que implicaría este acuerdo. No porque acordar con China sea soberano y acordar con Estados Unidos no, sino porque Estados Unidos está queriendo ponerle una llave a las relaciones diplomáticas de la Argentina, ponerle el famoso candadito que a veces ponen las parejas en algunos lugares icónicos de ciudades europeas y en Puerto Madero algunos boludos. Bueno, qué feo eso que decís. Entonces, por ese lado creo que hay que verlo en términos políticos, de la importancia que tiene para Estados Unidos que Argentina se aleje de China, más allá de otros intereses que pueda haber. Y también, si miramos el mapa de cómo está la región, Chile gobernado por Boric, Yamandu Orsi, ¿cómo se llama? De Uruguay, en Brasil Lula da Silva, Petro de Colombia, Sheinbaum en México, gracias. Configuran un mapa no del todo amigable para el bueno de Donald Trump, y en ese mapa Argentina se vuelve un mojón muy importante para Estados Unidos y la presencia de un presidente que no es un aliado en estos términos. Es mucho más que un aliado, o mucho menos, es un empleado a esta altura, Javier Milei, del gobierno de los Estados Unidos. El trato que recibe en esas reuniones nunca es de igual a igual, siempre es de alguna manera lo ubican, porque bueno, incluso esta semana también la reunión de Trump con Lula sí tuvo formato de bilateral, o se confirmó que iban a tener una bilateral y no estos 10 minutos que le dan en un pasillo a Milei, y un poco también Lula se le plantó a Trump con el tema de los aranceles, y bueno, ya Trump de alguna manera lo empezó como a tratar de igual a igual, como a dos personas que manejan cierta cuota de poder, bueno, algunos más que otros, pero que manejan cierta cuota de poder. En el caso de Milei queda como reducido a eso, a un empleado, lo que decís vos. Absolutamente. El lunes fue el tuit de Bessent, me aporta acá Beto, uno de nuestros oyentes fieles. Bueno, más allá del miedo que surge a partir de este acuerdo, que todavía no es tal, pero bueno, de esta expresión de intenciones por parte de Estados Unidos, miedo a perder la Patagonia, el agua, las bases, todas esas cosas que a veces se enciende la cercanía de Estados Unidos con un gobierno argentino o la posibilidad de un acuerdo. Es cierto que esta aproximación tiene sin duda sus pliegues, y ya sin disimulo, Scott Bessent dijo que hay que reponer retenciones en la Argentina, y Gita Gopinath, la ex número 2 del Fondo Monetario Internacional, dijo que todo muy lindo con el aporte del Tesoro a la Argentina, pero nuestro país, no el de Gita Gopinath, sino el nuestro, Argentina, tiene que flexibilizar la política monetaria y juntar reservas, o sea, tiene que devaluar. Desde Estados Unidos ya se está hablando con absoluto desparpajo acerca de lo que tiene que hacer la Argentina. Vos más temprano en la apertura mencionabas lo que pasó con las retenciones y cómo este anuncio que había hecho Luis Toto Caputo, que sería el secretario del Tesoro, pero de la Argentina, un tesoro más chiquitito,
Otro empleado del secretario del Tesoro. Debería de ser Estados el Unidos. subsecretario del Tesoro Claro, ya de a esta Estados altura, Luis Toto Caputo, o director Sí. nacional, superintendente a cargo de ascensorista. En fin, Comisionado. había anunciado en medio de esta problemática cambiaria, había anunciado retenciones cero para que el campo liquide lo que tiene de soja y granos, lo que terminó siendo aprovechado exclusivamente por un puñado de cerealeras que pusieron la guita, emitieron los papeles que acreditarían exportaciones de granos que tal vez ni siquiera tienen, Ni compraron todavía. que ni compraron, Claro. o que ya habían comprado antes y tienen estoqueados, pusieron los dólares y los que producen la soja nos vimos. Claro. Pero no el de la Federación Agraria que viene, que dice no, porque nosotros, y que habla desde arriba de un tractor. No, cagaron a los de la sociedad rural. No, y no solo eso, cagaron también a los productores agropecuarios yanquis, que ya estaban yendo a reunirse con, no sé con quién, del gobierno de Trump, con el secretario de Agricultura, el ministro, no sé cuál es el cargo, también por lo mismo, porque la soja, o sea, todo esto que compraron, es soja que compró China, que le iba a comprar a Estados Unidos y que se la termina comprando a Argentina porque al no tener retenciones resulta más barata. Bueno, o sea, la cagada que se mandaron por estos 7.000 millones de dólares es gigante. Hay que ver cómo impacta eso en la zona núcleo. Bueno, ahí también está la demanda de Estados Unidos hacia la Argentina de reponer las retenciones, lo cual ya es un hecho porque estas retenciones cero se terminaron, porque no solamente tenían una fecha que era el 31 de octubre, sino que además tenían un monto en dólares, un tope. En vez de toneladas de soja habían puesto la cantidad de dólares, que eran 7.000 millones. Ya está. Entonces no hay más retenciones cero. Los que quieran vender soja a retenciones cero van a tener que esperar a que terminemos de pagar una plata que todavía no nos prestaron de parte de Estados Unidos. Y este pedido de Estados Unidos tiene que ver tal vez con la economía argentina, porque hay un costo fiscal en este perdón fiscal a los exportadores en este caso, sino también porque la Argentina y Estados Unidos no son economías complementarias, y esto lo sabemos desde hace rato, y es frustrante encontrarse con que nuestros gobernantes que están ahora no lo puedan ver. Por eso, esto que mencionabas vos recién, que tiene que ver con los productores de granos de Estados Unidos, que están diciendo, che, le están dando la plata a Argentina, que está liquidando soja sin retenciones, muy baratas, y China no nos compra la soja a nosotros. Entonces se están quejando al gobierno de Estados Unidos que no está protegiendo a sus propios productores. Que de cualquier manera, esto tiene otra cara, que no solamente tiene que ver la oportunidad que vieron los chinos y che, compremos esta soja porque es una oportunidad. Tiene que ver también con que los grandes exportadores de granos del mundo, hay un par que están en manos de empresas chinas, pero sobre todas las cosas con que Estados Unidos está en una guerra comercial con China. Claro. Entonces, si vos te fijás cuánta soja le vendían los productores de granos estadounidenses a la China en los últimos años, te vas a dar cuenta que este año China le compró cero a Estados Unidos. Y esto no es por una medida de Luis Toto Caputo, es porque los chinos están en una guerra comercial con Estados Unidos que le puso aranceles y los chinos dijeron, bueno, no te compramos más soja. Sí, total. Punto. No le compraron un solo grano más de soja a Estados Unidos. Es más o menos en resumen lo que está pasando con este escandalete en torno a las retenciones, donde por supuesto, como son negocios de altísimo nivel, y además esto es Argentina, y está Toto Caputo en el medio, y es Argentina en un tembladeral, y cuando Argentina está en un tembladeral, la gente que puede se lleva hasta el agua de los floreros. Hay suspicacias, por supuesto, de che, pero Caputo sabía que iba a pasar esto. Digo, al día siguiente que se hizo este anuncio, que se hizo sin
que haya una reunión previa con las entidades agrarias y demás. El primero que recibió Caputo es al capo de la Cámara de Exportadores de Grano. Entonces, bueno, te ponen 7.000 millones de dólares arriba de la mesa, gratis. Justo cuando estás hasta las manos. En fin. Bueno, de cualquier manera, esta velocidad con la que aparecen todos estos dólares también le da oxígeno al gobierno en este momento difícil. Valoraciones aparte, el aporte del Tesoro sin duda le da oxígeno al gobierno para que lo vuelva a intentar de alguna manera. ¿Qué tiene que intentar el gobierno? Bueno, otro rumbo político y algunos cambios en materia económica. En lo político, necesita abrirse a negociaciones con quienes estén dispuestos a negociar con el gobierno a esta altura. Que hay que ver, porque el apoyo tan fuerte de Estados Unidos tal vez haga reconsiderar a algunos que ya estaban analizando enfrentarse al gobierno o ya habían decidido hacerlo y ahora van a decir, bueno, si está la embajada de Estados Unidos atrás de Javier Milei, no sé si me quiero pelear con Javier Milei. Sí, incluso esta semana hubo como un recule de un diputado que responde a Carrió, no recuerdo el nombre, diciendo que al final no le iban a citar a Karina porque igual ya estaba imputada y no sé qué, y que igual podía ir, pero iba a decir que como estaba imputada no iba a declarar porque esa declaración la podían tomar como una testimonial. Bueno, el punto es que ya se empezaron a ver algunos movimientos en ese sentido, que algunos ya como aflojaron un poco la cuerda. Yo igual esperaría hasta octubre para terminar de ver si me vuelvo a alinear o no con el gobierno, porque la verdad que si no estás dando un paso tras otro y de esto no van a poner la guita hasta octubre o hasta noviembre en realidad, no. Sin duda, sin duda. En lo político entonces tiene que abrirse a un diálogo con quienes estén dispuestos, pero abrirse a un diálogo con gente que ya le tomó el tiempo en definitiva y que no va a querer una foto, por más que esté la embajada de Estados Unidos atrás. Porque sabe que tarde o temprano igual lo caga. Abrirse al diálogo significa realmente negociar, no llevarlos de a las patadas en el culo, porque el gobierno ya está en una posición de mayor debilidad y porque ya las decisiones realmente importantes de su política ya no se van a tomar en la Casa Rosada o en el Ministerio de Economía. Entonces va a tener condicionamientos muy importantes si es que en efecto aparece la ayuda en verdes por parte de Estados Unidos. Y en lo económico va a hacer falta devaluar, en definitiva, que es lo que estaban pidiendo desde los economistas de la ortodoxia argentina, diciendo al gobierno, esto es insostenible, tienen que devaluar. Gente que históricamente ha sido más o menos afín a las ideas del equipo económico de Javier Milei, por ahí con menos estridencia o sin estas ideas locas de privatizar una vereda. Pero, digo, gente que en el trazo grueso estaba de acuerdo con Javier Milei hasta que dicen, che, no, vos tenés que devaluar. Bueno, ahora se lo dice también Estados Unidos. Algunos vienen sosteniendo que devaluar no es un pase a precios como se teme, que obviamente hay movimiento de precios, pero no en la misma proporción que la devaluación, porque la economía está parada, claro, muy parada. Entonces dicen, bueno, no se puede llevar todo a precio. Pero también se está advirtiendo, hay que poner un poco de plata en la calle, porque esto sí no funciona. Y hay otro tema que es de lo que no aparece acá, que es la sostenibilidad política de esto. Es en la medida que sea sostenible electoralmente. Uh-huh. Y ya sabemos que en la Argentina, para que algo sea sostenible electoralmente, la vida para la gente común tiene que ser sostenible mes a mes. Si mucha gente no llega a fin de mes, tenemos un problema. No van a ganar elecciones así. Hoy salió el índice de pobreza,
que según el INDEC es del 31,6% y los libertarios salen a festejar y qué sé yo. Sí, sí. El indicador sirve para medir algunas cosas. Ahora, si el gobierno cree que con ese indicador gana elecciones, es absurdo porque las personas para medir su economía no miran el INDEC, miran su caja de ahorro, su cuenta bancaria o, bueno, los que manejan más efectivo. Sí, o si vas al supermercado y cuentan llevaste billetes. 4 cosas y tenés que dejar 2. Bueno, si la gente a la segunda semana del mes o a la tercera ya no tiene plata, va a ser muy difícil. Sí, sí. Entonces el gobierno tiene ahora esta ventana de oportunidad para recalcular algunas cosas. Yo lo veo difícil porque hay aspectos que son muy desafiantes porque tiene que ver con las bases de este gobierno. Uno, el aspecto político. Necesita este momento para hacer este plan, que no digo que sea el correcto o el más conveniente para la Argentina, digo es el que hay. El que propone el oficialismo y ahora un poco también Estados Unidos, que pasa a ser el trumpismo parte de nuestro oficialismo. Necesita un presidente que haga un poco de política, de otro tipo de política, no la que viene haciendo. Es raro, ¿no? Y no sé si va a tener la madurez psíquica para llevarlo adelante. Tal vez sí, no lo descartaría porque después de todo ha sido una persona que juntó un par de muñecos, abrió un partido político y ganó las elecciones y llegó a presidente. Digo, no hay que subestimarlo. No, pero bueno. Se abrazó a Estados Unidos desde antes, a Estados Unidos no, a Donald Trump desde antes de que gane las elecciones. Y terminó siendo Trump el que lo rescató en el momento de mayor zozobra. Entonces, digo, tampoco hay que subestimar la muñeca política del presidente. Pero aparecen dudas. Y en el nada de todo esto llega al bolsillo de la gente como para modificar el ánimo electoral de acá a octubre, que no sabemos cuál es, lo sabremos en octubre, no sabemos quién va a ganar, no sabemos cuáles son las preferencias de la mayoría, hay encuestas y demás, pero bueno, son todas hipótesis de trabajo. Y ver qué significa también ganar las elecciones para el Tesoro de Estados Unidos a la hora de poner y respaldar con dinero al gobierno de Javier Milei. ¿Y qué hace el gobierno después con eso? Y que no terminemos otra vez en la misma, porque Mauricio Macri se dilapidó decenas de miles de millones de dólares, apareció el Fondo Monetario Internacional, se los dilapidó también. Alberto Fernández también le pasó, tuvo mucha fuga de divisas, y ahora le pasó a Javier Milei y nada indica que necesariamente esto va a dejar de suceder, salvo que Estados Unidos, si pone plata, va a querer que su plata se respete. Entonces hay que ver qué se impone desde ahí. Vamos a seguirlo la semana que viene, a ver cómo continúa esta novelita argentina. En cómodas cuotas. En comodísimas cuotas. Ya no tan cómodas, ¿eh? Te hago 3 cuotas. No, claro. Si vas a 6 ya es con interés, porque, mira, ya está. Si hacemos 3 cuotas, te estoy regalando 2. Claro. Porque no sabemos después qué va a pasar. No. Después Sobre todo después de octubre. No sabemos qué va a pasar. Ya venimos.